Vamos a la agricultura, que también está directamente relacionado, porque ya tenemos en línea al ingeniero Pablo Glagowski, que gentilmente nos atiende en esta mañana lloviznosa, fea, en la ciudad de Gualeguaychú, pero mirando con buenos ojos de cara al futuro. Pablo, muy buenos días. Andrés Ottawa, Rubén Escobi te saludan desde aquí de La Matera. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día, Pablo. Mirando al cielo y recorriendo algún pluviómetro por ahí, me imagino, para ver cuánto llovió. Sí, ya tengo algunos datos que seguro les iba a interesar. A ver, tire nomás. Datos de los pluviómetros de la bolsa: Urbinarrain 12, Gualeguaychú 18, Gualeguay 50, La Roque 30, Aldea San Antonio 30, lo que sería la Sí. región de entre 12 y 50, pues el departamento de Gualeguaychú. Y siempre Gualeguaychú sale perdiendo con respecto a los otros departamentos últimamente, ¿no? Un poquito más al norte fue menos, hasta Bilbaso 12, Villarista 8, como que se concentró un poquito más acá en nuestra zona esta vez. En esta zona, sí. Y eso, Pablo, ¿y esa lluvia influye algo positivamente? ¿Sirve? Mira, hoy tenés la situación de que ingresamos a la siembra de cultivos de invierno, lo que sería principalmente el trigo, que es el principal en la provincia, y después algunos secundarios, pero que vienen en crecimiento, como la colza, la caninata, lotes de lino que se hacen, arveja también, y todos necesitan que se recargue el perfil del suelo. Es que el suelo es como una gran esponja, es que estaba seca por la sequía Sí. del verano, digamos, ¿no? Que no se ha repuesto en los niveles mínimos para que vos digas voy a sembrar porque con la humedad que tengo me alcanza para un rendimiento aceptable. Claro. Así que bueno, tiene que seguir lloviendo un poco más todavía para que lleguemos a esos niveles que te den la seguridad de salir a sembrar. ¿Cuánto más o menos hace? Porque es la pregunta del millón, esta que seguramente todo el mundo te debe hacer. Va, lo que son de afuera del palo. ¿Cuántos milímetros hacen falta, Pablo, como para entrar a sembrar? Mira, para entrar a sembrar, cifras redondas, hacen falta 200. Oh, estamos... Porque la recarga normal, el perfil del suelo de otoño son 450 en esta zona. Oh, Y llevamos 250, o sea que te da 200 justito. no hay forma. Estamos lejos, ¿eh? No quiere decir de que no se pueda sembrar. O sea, esto Sí. lo que uno va viendo son los márgenes de riesgo. Entonces vos, ahora ponele, llovieron 30 en un campo, vos vas y podés sembrar. Sí. Lo que pasa es que no tenés seguridad de que pues todavía estamos en la seca. Si la sequía continúa, ese cultivo no va a tener un buen desarrollo y vas a llegar a la primavera con un cultivo chico donde viene el momento de máximo crecimiento, no lo vas a tener desarrollado como corresponde. Entonces ahí cada uno va tomando el nivel de riesgo, de expectativa, ¿no? Capaz que me dice, bueno, pero va a seguir lloviendo, siembro. Otro dice, no, hasta que no tenga los 400 milímetros, no siembro. Entonces, Claro. no quiere decir que no se vaya a sembrar, sino que cada uno va tomando su nivel de riesgo en el cual se quiere parar. Seguro. Y en el caso que vos estás permanente en esto, ¿quiénes son más? ¿Los conservadores que prefieren esperar o aquellos que toman el riesgo de decir, bueno, me largo ahora y Dios dirá? En general el sector es de tomar riesgo. Tomar riesgo. De tomar riesgo. Siempre. Es raro que una campaña no... Fíjate la campaña pasada, Sí. el análisis, los pronósticos que había de niña, estaban cantados todos, ¿no? Sí. Y la superficie fue la misma de todos los años y la misma rotación, o sea, el productor agropecuario, sea quien toma la decisión, un productor familiar, un empresario o una gran multinacional que siembra, son todos tomadores de riesgo. Sí. Es más, algunos sembraban seco hoy pensando que el viernes de la semana que viene iba a llover y que le iba a dar un respiro y capaz que no llovía nada. Eso es tal cual. Y bueno, y cuando vos mirás, si vos sacás la cuenta lo que esta persona puso en juego, Sí, si no sos del ambiente, decís, yo esto no lo hago ni loco. claro. Claro. Si sos del ambiente lo ves como algo normal, pero vos te salís del rubro y decís, estos tipos están locos, Sí. no pueden poner semejante cantidad de plata a la espera de una nube que pase por tu campo. Sí, es jugar a la ruleta rusa en algún caso también, ¿no? Pero es así, es la pasión del productor y de los que están en este negocio también. Pablo, vos que sos una persona que asesorás seguramente a muchos productores del departamento de Gualeguaychú y de otros lugares de la provincia, ¿cuáles son los temores, cuáles son las expectativas ante la realidad que estamos viviendo y que, bueno, viven ellos fundamentalmente teniendo en cuenta los gastos que genera una producción agropecuaria?
Y bueno, el temor más grande que es de todo, creo que el sector económico argentino, es la imprevisibilidad. Vos no podés, te digo en el caso de la agricultura, vos tenés un precio de un fertilizante hoy y decís, bueno, voy a vender un camión, no sé, de soja que estoy cosechando porque quiero comprar el fertilizante. Pasan 10 días, cosechaste, vendiste, pasaron 20 días. Cuando vas a comprar el fertilizante puede valer la mitad o el doble. Claro. Entonces, así funciona todo. Entonces, esa imprevisibilidad es lo que genera ese mercado revuelto siempre, que no se sabe para dónde disparar. Entonces, cada uno va tratando de agarrar la mejor oportunidad. Pero lo que se espera, que todo el mundo esperaría, es un mercado ordenado de cambio, de precio, de impuestos, ¿no? Ese es el gran problema. Seguro. Pablo, te llevo a lo que es la cosecha gruesa. Los últimos informes de las bolsas, tanto de Buenos Aires, Rosario, la misma de Entre Ríos, venían dando perspectivas negativas, se achicaba las perspectivas de rendimiento, sobre todo a medida que iba pasando los días, los golpes de calor, las altas temperaturas, que no llovía, esa nube que andábamos esperando y que no llegaba, y de alguna manera, bueno, con el maíz se están confirmando que son números realmente negativos, y para la soja también se va plasmando esto. Algunos que directamente ni siquiera trillaron, le mandaron las vacas. ¿Cuáles son los números para el departamento, para la zona? ¿Cómo fue el balance en este sentido? Y bueno, el balance va a ser muy negativo. Ahí estaba mirando la última estimación de la bolsa. Viste que todas las estimaciones van yendo a la baja cada día que pasa, ¿no? Claro. Cada vez menos kilos cosechados en el país y en cada zona. Y la bolsa había estimado una diferencia respecto de lo normal, o sea, de un año normal. La pérdida por la diferencia con la sequía fue de $700 millones en Entre Ríos. Así que eso, bueno, hay que dividirlo para cada hectárea. Pero si vamos más a lo que sería el valor de chacra, vos tenés que, para el maíz necesitas 4.500 kilos para cubrir el costo de indiferencia entre todos los gastos que tenés para sembrar, más el arrendamiento. Sí. Y el rinde promedio fue 2.000 de los que se cosecharon. Hubo los que no se cosecharon, que no ingresaron en ese promedio. El rendimiento de la soja, vos necesitas 23, 22 quintales para estar empatando, digamos, ¿no? Y el rinde promedio va a ser, estamos en plena cosecha y todavía no empezó el 100% de la cosecha, por las demoras, por el secado. Sí. Pero vamos a estar en 800 kilos de lo que se cosecha. Así que imagínate la pérdida que es, ¿no? El único cultivo que dio positivo, y dio un buen positivo por suerte, porque permitió achicar las pérdidas, fue el trigo. Mira. El trigo dio un positivo muy bueno, un año de rendimiento por encima de la media, precios altos en el momento de la cosecha, y bueno, permitió cubrir un pedacito de la gran pérdida que va a ser la soja y el maíz. ¿Hubo girasol en la zona? Sí, hay algo de girasol en la zona. Algunos productores de otras zonas que tienen campos acá, por ejemplo, y en provincia de Buenos Aires, se vinieron a sembrar girasol acá porque era la única provincia que tenía humedad en su momento. Mira. y hubo una superficie de girasol, no me recuerdo bien, pero ronda las 10.000 hectáreas, 6.000 por año. Y sí, tiene una superficie muy chica, siendo un cultivo que se adapta perfecto a la zona, funciona bien, pero tiene el problema de la paloma, que se lo come se lo come un día antes que vos lo coseches, va y se lo come. Claro. Vos lo ves lindo hasta el día de la cosecha, y cuando está maduro se lo empieza a comer. Claro. Y bueno, no hay soluciones viables dentro de lo que sería un manejo razonable. Claro. Antes se hacían muchos cebos tóxicos que por suerte se prohibieron, ¿no? Porque hacen desastre con toda la fauna. Y hoy queda solamente el recurso genético, que son plantas que vuelcan el capítulo de una manera que el pájaro le cueste comerlo y demás, pero acá igual se lo come. Sí. Así todo hay lotes de girasol en la provincia. Mirá vos. Pablo, vos sabés que el tema de la soja, hay muchos sectores del tema de medio ambiente que son críticos. ¿Cómo está el panorama hoy en Entre Ríos? ¿Hay otros cultivos que el productor, digamos, está volcándose y que haya menos soja y haya más trigo, más maíz? Y mira, la rotación ingresó, pasando de un periodo cuando el trigo valía
$100 y nadie lo quería comprar siquiera, pasamos de un periodo de no poder sembrar trigo a cuando en el 2015 fue, que se mejoró un poco las relaciones y se modificaron un poco las retenciones, y ahí se abrieron los mercados de exportación y el trigo empezó a crecer, los cultivos de invierno, que sería lo lógico, ¿no? Porque nosotros tenemos un periodo de invierno de 5 meses, con lluvia, con el suelo en condiciones de capturar energía y crear un cultivo, y no lo podíamos hacer por una cuestión política, digamos, ¿no? Que no liberaban los mercados. Claro. Cuando eso se liberó, empezó a crecer la rotación, digamos, y el porcentaje de soja fue bajando. Y de hecho la rotación genera un mejor margen a largo plazo. Entonces, las producciones, hoy todos los productores rotan los campos. Porque, fíjate en una campaña como esta, la soja hay lotes que dieron 0, pero hay lotes de maíz que dieron 2.000 kilos al lado. Entonces vos tenés, está bien, perdiste los dos, pero es 2.000 contra 0. Y el que hizo trigo también pudo achicar esa pérdida del otro cultivo. Entonces, la rotación genera beneficios en el campo mismo, ¿no? Por la parte agronómica, y genera beneficios económicos. Y eso, mientras haya rentabilidad en los cultivos, la rotación va a seguir existiendo y cada vez más intensa. De hecho, eso permitió que ingresen cultivos invernales no tradicionales como la colza, la carinata, la arveja, que esta no es una zona de arveja, pero como que está a presión, está entrando la arveja a Entre Ríos. Y en este tipo de cultivos, uno pensaba, la colza, bueno, que ya tiene algunos años, la carinata, que también se va metiendo de a poquito a través del tipo de negocio que es la carinata, ¿no? Y al igual que la vicia, estos cultivos de servicio. ¿Cómo es el tema de la arveja? ¿También es el mismo sistema, Pablo? Sí, los cultivos esos no tradicionales, digamos, ingresan con siembras por contrato, donde hay un proveedor que ya tiene el negocio armado de la venta. Porque siempre el gran problema fue la venta. Vos sembrabas un cultivo no tradicional y no tenías mercado cuando lo cosechabas, o el mercado se desplomaba y se aprovechaban de tus granos. Entonces hoy tenés la posibilidad de tener un contrato con posibilidad de fijar precio previamente, una seguridad de recibo en un puerto, podés pactar todas las condiciones comerciales. Te queda solamente en juego lo productivo, pero el negocio funciona así. No son cultivos que sean interesantes por su renta hoy día acá, claro, pero van ingresando de a poco y a medida que empiezan a sembrarse se va mejorando, se va conociendo qué variedad es la que mejor funciona, cuál es el mejor antecesor. A medida que se va haciendo la práctica se va mejorando. Seguro. Es una mejora continua que va teniendo cuando el cultivo está presente. Cuando no está es muy difícil saber qué pasa. Seguro. Te traigo para el lado de la soja, te estamos pegando un baile bárbaro. Se ve que en muchos lugares están cosechando la soja y le están entrando a la soja verde. ¿Se ve eso también? Bueno, eso fue una situación general de los lotes. De hecho, por eso vos pensás que estamos a 6 de mayo, hoy debería estar cosechado el 80% de toda la soja, claro, primera y segunda. Y no hemos empezado con la de primera en la mayoría de los campos. Entonces, ese retraso de la seca puso la planta en latencia 40 días, que no se alcanzó a secar del todo, pero tampoco produjo nada. Y ante la primera lluvia floreció y tiró vainas y chauchas y generó un producto. Así que todo se corrió para adelante. Y eso deja que la planta tiene un trastorno fisiológico que se llama que no tiene un destino. Entonces, al tener pocas chauchas, una planta grande, sigue verde, produciendo cosas que no tiene a dónde mandarlas. Entonces las manda a nuevas hojas y sigue verde, hasta que el clima la seca. Una helada la va a secar. Claro. Entonces ves de repente una cosechadora que va y vos decís, pero eso está lleno de hojas verdes. Claro. Pero la vainita está seca. Ajá. Entonces de repente vos estás cosechando, parece que la estás cosechando con todas las hojas verdes, pero el grano está seco. Está seco. ¿Trae algún inconveniente eso? Sí, eso te trae inconveniente porque te aumenta la humedad, al mezclarse eso verde con el grano, claro, te sube la humedad, te genera cuerpos extraños, no te deja cosechar muchas horas por día, es muy lenta la cosecha. Sí, te trae varios inconvenientes. Y además que se van acortando los días también y se está complicando el tema, humedad, hora de luz y todo. Sí, el mes de cosecha de soja es fin de marzo, abril. Claro. Y estamos empezando en mayo, en las peores condiciones para cosecha, días cortos, húmedos. Pablo, recién estabas hablando de maquinaria, vos.
el productor no solamente tiene que tener en cuenta el tema de los impuestos, sino el tema de los insumos, del combustible. ¿Qué panorama visualizas sobre este tema? ¿Qué es lo que conversás con ellos? Y bueno, el panorama de insumos, como te decía, es muy loco el mercado de insumos. Por ahí de repente hay cosas que están subiendo hoy y cosas que están bajando. Y no sabes hasta cuánto pueden bajar y los otros no sabes hasta cuánto pueden subir. Porque depende de cosas por ahí inmanejables para el productor, como las posibilidades, como hay muchos productos importados, algunos que van atados al petróleo, otros que van atados al gas, por ejemplo la urea, otros que van atados a la posibilidad de importación, si viene de China es una cosa, si viene de Europa es otra. Entonces el productor lo que percibe es que quiere cerrar hoy todo lo que pueda, fijar un valor en pesos porque ve que puede venir una devaluación o puede venir cualquier cosa del lado económico y quiere sentarse sobre los insumos para poder sembrar tranquilo. Seguro. ¿Ya se hicieron algunas estimaciones de cálculo de trigo? Sí, la estimación de trigo, te diría, no tengo acá las hectáreas, va a ser muy similar al año pasado. Si se sigue dando la lluvia, que hay condiciones buenas de humedad, va a ser igual o un poquito mayor, porque el trigo hoy se transformó en el primer cultivo que podés cosechar en el año que te vas a diciembre para tener un ingreso, que es agricultor. Pensá que si no tenés que esperar un año para tener ingresos nuevamente, seguro, saliendo de un año de pérdida. O sea, tenés que manejarte todo un año con reservas de otra cosa, o de campañas anteriores, o de otro negocio, o de otro lado, no del propio producido, ¿no? Seguro. Porque la seca lo que hizo fue que se llevó el capital de trabajo. Claro. No solo se llevó el margen, sino que se llevó casi todo el capital de trabajo. Es como que vos tuvieras un campo con 100 vacas y se te mueren todas. Tenés que empezar de cero. Sí. Tenés que ir a pedir plata para comprar las vacas y empezar de cero, o haber tenido otra alcancía afuera que te permita cubrir ese agujero. Esa es la situación. ¿Eso de alguna manera responde a uno de los factores de la baja de liquidación de soja con esto del famoso dólar soja? Mira, la baja de liquidación de soja es, primero, no había quedado stock de soja del año pasado por los dólar soja anteriores. Claro. Entonces nadie tenía stock de soja. Después, el mismo Estado, digamos, puso la condición de esa resolución que si vos tenías soja, la tasa de interés para para pagar un insumo con una tarjeta de crédito, te subían 20 puntos. Entonces es como que la obligación era no tener soja. Y empezó la campaña con rindes que son muy bajos, entonces no hay soja porque no se produjo soja. Es muy simple la respuesta. ¿Y hoy puede tener guardado soja algún acopiador o algún aceitera, pero tampoco se tiene. No sé de dónde salen las expectativas del dólar. puede ser que si alguno lo tiene lo guarde alguna bolsa, un silo bolsa por ahí como para pagar cuentas más adelante? Y sí, porque si hoy la vende y se queda con los pesos, ¿qué hace? Por eso. Al otro día ya tiene menos. Es una caja de ahorro de última. Es la moneda de cambio. La moneda de cambio. Es la que sigue el ritmo del negocio. Seguro. Si uno se queda con pesos en el bolsillo, en otra época se podía comprar dólares. Entonces decía, bueno, lo paso a dólares y voy manteniendo el valor. Claro. No para hacer algún negocio, sino para mantener el valor. Y hoy la forma que inclusive la soja ha bajado, entonces un poco ha sido negocio quedarse con la soja guardada. Pero es la moneda de cambio que permite ir al ritmo del aumento de los costos. Seguro. Pablo, un par de preguntas más. Mucho se habló, bueno, que al haber menos superficie para cosecha o rendimientos magros y demás, muchos contratistas han tenido menos laburo, por decirlo de alguna manera, muchos fleteros han tenido menos laburos. ¿Se ve esto a diario? Sí, el problema va a ser muy grande, ¿no? Porque ese ingreso que entraba a los fleteros y a los contratistas, que llegaba a la ciudad, no va a estar. Vos fíjate que de una chacra, de una hectárea de soja que vos cosechabas el año pasado, 2.500 kilos, con 2 hectáreas llenabas un camión, ¿sí? Y hoy vas a precisar 40 hectáreas para llenar un camión, entre 35 y 40. Entonces, la disminución de los fletes está impresionante. Hay una comunidad de gente que vive el transporte
muy grande en todos lados, porque es uno de los pilares de la agricultura, transportar los granos, es la parte fundamental. Seguro. Y esos no van a tener ingresos ni siquiera para cubrir los costos este año. Va a estar Y complicado. los contratistas igual, los contratistas de pulverización, por ejemplo, quedaron parados desde febrero, no tuvieron después más una hectárea que pulverizar porque no había nada, no había ni plaga, ni maleza, ni nada. Claro, Los contratistas de cosecha van a cosechar, pero las tarifas van a ser asociadas al rendimiento. sí, Entonces van a ser bajas también. sí, Y eso deja secuela en hacia adelante, ¿no? Porque ya el que pensaba mejorar una máquina ya no la mejora, el que pensaba incorporar tecnología no la incorpora, y eso redunda en un retraso general, que fue prácticamente el efecto de las retenciones, de las mal llamadas retenciones, un efecto de retraso general de la tecnología. Pablo, imagínate, bueno, mirando lo que es la provincia de Entre Ríos, ¿no? Donde hay decenas de comunidades, de localidades pequeñas, donde todo el mundo vive alrededor de lo que es el campo. Vos hablabas de fleteros, camioneros, y uno se acuerda también el tema de las personas que tienen que arreglar los camiones cuando se rompen, es decir, todo un sector gigante que queda sin trabajo, sin actividad, sin ingreso. Sí, es una cadena larguísima, que termina en el que menos piensa que le llega, termina ahí. Que termina en todos lados de Plata del Campo. Pablo, Ese que lo ingresa en la ciudad se desparrama por todos lados. Sí, seguro. La última de mi parte, ¿ya hay estimaciones o es muy pronto todavía para lo que son los costos de trigo? No, los costos de trigo ya están, o sea, son más que conocidos, digamos. Sí. Los costos de trigo no variaron demasiado, lo que es insumos, porque el año pasado tuvimos costos altos. Entonces te diría que está un poco más bajo el costo, en lo que es los fertilizantes bajaron un poquito, algunos herbicidas bajaron. Lo que sí bajó fue la expectativa de precio. Entonces por ahí el costo en quintales no se modifica, porque lo que bajó el costo se lo compensa la baja de precio. Bien. Entonces estamos en cuántos quintales más o menos, aproximadamente, si te acordás. Y mira, en un campo propio sin alquiler estás en 22 quintales y en un campo alquilado estás alrededor de 30. 30 quintales. De ahí por encima de eso empezar a obtener una renta. Para tener un poco de ganancia a partir de ahí. Para salir empatado entre 22 y 30, dependiendo del campo, y de ahí, bueno, tener algo de ganancia. Va a estar... ¿Y las perspectivas son de llegar a estos niveles acá, por lo que se va viendo, climáticamente hablando? Sí, bueno, las perspectivas de clima son que a partir de septiembre empieza un año de lluvia. Entonces, todo depende cómo lleguemos nosotros de acá al periodo crítico. Todos los cultivos tienen un periodo crítico donde le tiene que venir bien de lluvia y de sol y de radiación para que los rendimientos sean buenos. El del trigo se ubica entre agosto y octubre. Entonces nosotros necesitamos generar desde el día que lo sembramos hasta, vamos a hacer un ejemplo, hasta agosto, desarrollar una planta lo mejor posible. Para eso necesitas lluvia, no grande lluvia, pero necesitas una continuidad de humedad en el suelo que te permita un buen desarrollo de la planta, que se prepara para ese momento. Se prepara para ese momento, y si ahí las condiciones se dan, los rindes son buenos. Si las condiciones ahí son malas, los rindes son malos. Pero se esperan buenas condiciones de primavera. Todos los pronósticos indican que va a ser lluvias superiores a lo normal. Entonces, el desafío es llegar hasta ahí con el cultivo con el mayor desarrollo posible para poder capturar todas esas buenas condiciones que se transformen en grano. Seguro. Bueno, veremos cómo viene la mano. Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado, un panorama realmente muy clarificador, por llamarlo de alguna manera, de cuál es la situación por estos días. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Pablo